Buenas noches, quiero saludarles. Mi nombre es Leonardo Álvarez, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, aquí en La Estrella, en la comuna de San Pedro de la Paz. Y ya a pocos días de las elecciones a nivel nacional, tanto presidenciales, consejeros regionales, senadores en algunas regiones y diputados también, quisiera invitarles a reflexionar brevemente respecto de lo que la Biblia nos habla y nos invita a tener como actitud en estos tiempos, en tiempos de elecciones podríamos llamar esta pequeña invitación. Pero en tiempos de elecciones, el antes, como diría alguien en latín, cierto, el ex antes, pero también el ex post, es decir, lo que viene después del mismo día de las elecciones, y algo como actitud que como cristianos siempre debemos tener. Hay un pasaje que Pablo le escribe a Tito en su carta, a Tito, en el capítulo 3, que dice lo siguiente. Quizás nos puede también ayudar y orientar a tener quietud y a tener también tranquilidad en este tiempo de elecciones. Dice Pablo a Timoteo: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Hasta el versículo 5, aunque continúa en extenso el capítulo 3 hacia adelante, pero brevemente quizás pensar en esto de lo que las elecciones a veces provocan en muchos, y que la iglesia no está ajena a todo este mover en la sociedad, pero sí debemos tener una actitud correcta, y es lo que Dios nos pide. En otro pasaje, Pablo también va a animar a Timoteo a estar siempre orando, elevando oraciones, acciones de gracias, rogativas, intercesiones por todos los gobernantes, indistintamente interesante de cuál sea su tendencia política, indistintamente de si el gobernante lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Dios nos pide que siempre estemos intercediendo por aquellos que están en el gobierno. De manera especial le dice a Tito que debe tener esta actitud. Le aconseja a los hermanos que están en Creta, como Pablo también le aconseja a Timoteo a los que están en Éfeso, que siempre oren por sus gobernantes y les obedezcan. Interesante porque eran gobernantes que no eran cristianos, por ejemplo. Y le invita a que aliente a otro, a que anime a otro, por lo menos en 7 cualidades o características. Dice que debe someterse, o las personas deben someterse a las autoridades, deben ser obedientes, deben hacer obras buenas, pensando en esta idea, ¿cierto?, que Dios ya ha preparado estas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. No deben calumniar a nadie, no deben hablar y difamar de otras personas, y tienen que evitar pleitos. Deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. A veces, en la elección o el mirar a uno u otro candidato, nos puede llevar a pensar de que debemos defender apasionadamente justamente a uno y a otro. Pero interesante, porque el llamado a la iglesia, el llamado a los cristianos, es por un lado, como dice Pablo a Timoteo, orar, pero también a Tito le dice, aconseja a que se sometan, a que sean obedientes a las autoridades. Juntamente con esta idea de tener estas cualidades, de ser amable, de hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Porque hace una comparación y un contraste con lo que antes éramos. Antes de ser cristianos, en medio de una votación o en medio de una elección, podíamos desbordarnos quizás apasionadamente por uno u otro candidato. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, como dice Pablo a Tito, ya no estamos en otro tiempo. Porque en otro tiempo, dice, nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Agustín de Hipona va a decir en algún momento: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo,
caridad y amor. Pensemos en esta idea como cristianos que debemos aportar a nuestra sociedad. Yo sé que está el deseo a veces de decir, mira, es necesario votar por este o este otro, o no votes por este ni votes por el otro. A conciencia y con un corazón guiado por el Señor, evidentemente como cristianos debemos ejercer nuestro derecho a votar. Pero nuestro futuro no está en las manos ni de los gobernantes, ni de las personas que puedan promover a unos a otros. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y Pablo va a decir también allí en Efesios capítulo 4 que tenemos un Dios, un Señor, un Espíritu, ¿cierto? Un bautismo, un solo Dios y Padre que es Señor de todos nosotros. Como cristianos es eso lo que nos une. Probablemente hay opiniones distintas en cuanto a la política, pero quedémonos con lo que nos une, quedémonos con lo que Dios nos ha llamado a entregar también. Jesús lo va a decir, y con esto termino. Cuando hay que enfrentarse a la sociedad, cuando hay que ser responsable de la sociedad, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tengan quietud, pídenle a Dios. Si quizás ha habido dudas, ¿por quién tendré que votar? Bueno, Dios te puede guiar a eso. No temas al ejercer tu derecho, pero sí también ten plena conciencia que un día tendremos que dar cuenta a Dios por todas nuestras acciones, porque votamos, pero como también decía, antes de lo que hacemos en medio, o las cosas que hacemos antes de las elecciones, como aquellas cosas que hacemos después del momento de votar. La vida cristiana no se define en una elección, sino que tiene que ver con mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Que Dios te bendiga, un saludo desde acá, desde la Iglesia, Alianza Cristiana Misionera de la Estrella, y nos estaremos escuchando, o viendo más bien, en otra oportunidad. Dios te bendiga. Chao.